San Pedro y estamos en la sede del Círculo Médico porque aquí se va a desarrollar una conferencia de prensa por parte de las autoridades de la Clínica San Pedro. Es un problema de financiación, porque ya te digo, si tenemos todos los meses un mes y medio, un millón y medio menos de recaudación solo de PAMI, eso de alguna manera lo tenemos que solventar, que financiar con dinero de otro lugar. Eso hace que se atrasen los sueldos. Por ejemplo, otra cosa que nos pasó este mes, que el gobierno no depositó el repro a los empleados. Y vos me decís, yo estoy diciendo que estamos sumamente críticos, que estamos en una situación difícil de llevar, y el mismo gobierno no nos está depositando el repro a los empleados. Es una situación muy delicada. Yo no sé si ustedes se han enterado, pero en muchos lugares del conurbano hay clínicas que cerraron, al menos hay 10 clínicas que cerraron por esta misma situación. Doctor, hubo versiones sobre presuntas negociaciones para una eventual venta de la clínica. ¿Qué hay de eso? Eso es verdad lo que vos decís. Estamos en una etapa, tuvimos un contacto con una empresa que administra sanatorios, que administra clínicas en la provincia de Buenos Aires, y esa empresa se interesó por la clínica y nos pidió una serie de cosas, de requisitos, de datos. Estamos en una etapa, te diría, administrativa, jurídica, en donde se están tratando de resolver las cuestiones para ver si a esta empresa le interesa venir a hacerse cargo de la clínica. O sea que hay una tratativa abierta con una posibilidad de que la clínica se venda a esa empresa. Eso existe, pero te voy a repetir. Estamos en una etapa intermedia en donde hay que ver si hay cambios que hay que hacer en la clínica y datos que hay que darle a esta empresa para ver si ellos pueden hacerse cargo. Entiendo que no son procesos sencillos, pero estamos hablando de una empresa interesada en comprar una clínica que tiene un déficit de 1,5 millones mensual. Sí, de PAMI. De PAMI. De PAMI. Solo de PAMI. Solo de PAMI. Eso es lo que nosotros... Doctor, colega, sí. Lo que hablaba recién el doctor Nasif de las clínicas del conurbano, es decir, hay entre 8 y 10 clínicas, eso está en todos los en internet, en cualquier lugar lo pueden encontrar. 8 o 10 clínicas del conurbano que han cerrado y tienen en común lo mismo que es decir, la misma estructura de ingresos que nosotros. Son PAMI, IOMA y algunas otras como SECAC o Unión Personal, somos dependientes de ellos. ¿Qué pasó en la clínica San Pedro? Y creo que le ha pasado a esas clínicas también. El flujo de personas que tienen que con COVID fue tan importante que desplazó a las otras obras sociales. Entonces no podemos equilibrar ese gasto. Y el gasto del paciente de PAMI es muy importante. Imagínense que una cama de terapia intensiva vale como mínimo 35.000 pesos por día. Y una cama de un paciente con COVID vale 8.000 pesos por día. Es los costos del año 2020. Ahora seguramente estaba leyendo un artículo de una asociación de Córdoba. Ellos calculan que está entre 45 y 100.000 pesos de acuerdo a la cantidad de terapia, ¿no? De acuerdo a la cantidad de gente que tenga internada en terapia, que son terapias grandes, de mucho más complejidad. Así que la realidad es que PAMI no es que no nos pague. PAMI nos paga la misma cápita. PAMI tuvo un aumento del año 2020 al año 2021 del 120%. El gobierno le dio un aumento del 120%. Y las clínicas y sanatorios y geriátricos recibieron entre el 5 y el 7%. Hay que entender que no todo es para atención médica, porque están los medicamentos de por medio, que también hay atención médica, los geriátricos, como dije, la parte administrativa, o sea que no podemos pensar que PAMI nos va a trasladar todo el aumento que le dieron a ellos a nosotros. Pero la cápita de PAMI a nosotros nos ha quedado en 600 pesos por paciente. Nosotros tenemos 6.500 y nos pagan 4 millones de pesos por mes. Ya en circunstancias normales es difícil mantener eso. Imagínense con la pandemia, donde tuvimos un gasto no solamente
en medicamentos, por ejemplo, han aumentado los costos de medicamentos básicos para terapia, tienen nombre, Propofol, etcétera, etcétera, aumentaron por lo menos el 100%. Sí, la medicación en general, o sea, el insumo del medicamento para los pacientes internados tuvo un aumento en el año 2020 a este año entre el 50 y el 70%, y en algunos casos al 100%. Y aún así, a veces ni siquiera se consigue, porque no hay. Pero bueno, el aumento en la medicación ya es enorme. Y el aumento de la demanda. El aumento de la demanda también. Del precio y de la demanda, ¿no es cierto? La única solución viable que le han encontrado es la venta de la clínica, ¿no hay un plan B? No, nosotros la idea nuestra ha sido desde hace mucho tiempo mantener una fuente de trabajo para las personas, para el personal de la clínica y para nosotros, los médicos, ¿no es cierto? Siempre fue una clínica de trabajo, nunca tuvimos ingresos a partir de la clínica, sino que el ingreso del médico ha sido a partir del trabajo que ha tenido en la clínica. Y también hemos mantenido durante mucho tiempo más de 60 a 70 personas que están trabajando con su familia, etcétera, etcétera. Y queremos que esto siga así. Pero lo que le estamos tratando de hacer llegar a la población y al PAMI es que no nos pueden trasladar los gastos que nosotros tenemos para atender pacientes de PAMI a nosotros. Porque nosotros, eso es una deuda que tiene el PAMI con nosotros, una deuda prestacional, que a su vez nosotros tenemos que sacar el dinero de otro lado. Entendemos que la situación de la clínica se profundiza, esta situación crítica se profundiza, se agrava, se complejiza a partir de la situación de la COVID. Pero ¿qué pasaba antes? Porque digo, la Clínica San Pedro viene arrastrando desde hace algunos años, puedo decir, algunos planteos, algunas situaciones, algunas dificultades, claro, ¿no? Pero teníamos, digamos, lo piloteábamos, como se dice habitualmente. Pero, ¿por qué? Porque vos tenés un ingreso a través de otras obras sociales. Cuando el COVID hace que la mayor cantidad de pacientes sea pacientes de PAMI, se hace un cuello de botella y nadie va a atenderse en un lugar donde hay muchos pacientes infectados. Esa es la realidad. Eso le pasó, por ejemplo, hay un artículo en La Nación del Favaloro, uno de los directores del Favaloro estaba hablando, que le disminuyeron las prácticas en un 54% y los insumos aumentaron un 100%. Entonces es imposible, porque las prácticas que a nosotros nos pueden dar, digamos que le pueden dar, entre comillas, ganancias a la clínica, que son por ejemplo los partos, no tenemos. Es difícil que alguien que está sano, vaya a un lugar donde sabe que hay muchos pacientes, es una cosa de sentido común nada más, y es lógico. Y además nos disminuyeron todas las prácticas que corresponden a IOMA, unión personal, etcétera, etcétera, que eran las que equilibraban la clínica, que sí es cierto, siempre estuvimos en los últimos años con dificultades, pero la íbamos llevando. ¿Cómo se articula estas dificultades por las que atraviesan, que nos están contando, con la necesidad de garantizarle a los pacientes que llegan la atención que les corresponde, la que merecen, el derecho a la salud, y además el derecho por lo que pagan? El paciente que llega tiene que estar atendido de cualquier manera, aunque te paguen mal. Eso es una cosa elemental. Nadie, es decir, porque me paguen menos, yo no puedo dejar de atender a un paciente que entró en la clínica. Bueno, lo digo porque, doctor, usted sabe, estuvimos con usted en esa jornada en la que hubo estas situaciones. Bueno, eso se interpreta, es entendible que la gente que tiene un paciente que está mal reaccione de alguna manera, y siempre va a reaccionar contra el que está más cerca. En realidad la gente está atendida, no es que no está atendida. Puede ser que no tengamos la comunicación en su momento adecuada y sin duda hay fallas, pero la gente... Pero no es que los pacientes están solos a su merced. Eso no, de ninguna manera. No, eso no es así. Eso nunca pasó, digamos. Yo entiendo que hubo por ahí un error o una falla en la comunicación, en el informe por ahí hacia los familiares. Claro, pero a veces porque el planteo fue, no hay médicos, no hay enfermeros, claro, no hay quien los atienda a los pacientes. No, pero bueno, eso no fue así. Siempre hubo un médico la atención médica nunca se resignó, siempre estuvo. A veces
en el laboraje, en el apuro, en el mucho trabajo. Bueno, por ahí un parte se pasó más tarde o no se hizo ese día porque no se pudo, pero fue un problema de comunicación, no de atención médica. Nosotros nunca resignamos la atención médica. Hemos tenido inconvenientes y problemas como en todos lados, pero lo hemos tratado de resolver. ¿Cómo repercute en la vida cotidiana, este tipo de cosas, teniendo en cuenta, por ejemplo, que algunas de ellas terminaron en la justicia penal? No sé si se fueron notificados de la causa, pero pasan todas estas cosas en el marco de esta situación. Nosotros no hemos tenido, yo me haya enterado, ninguna denuncia penal. A nosotros no nos han notificado nada y hasta ahora, que nosotros sepamos, no hemos tenido ninguna denuncia penal. Me preguntaba cómo repercute estas situaciones en la vida cotidiana, interna de la y a nosotros nos afecta mucho esto porque vemos que estamos muchísimo, porque al mismo tiempo que tratamos de lidiar con el económico, ¿no es cierto?, de pagarle a tiempo a los empleados, que son muchos, de pagarle a los médicos de guardia, de pagar los insumos, que no nos corten el oxígeno, que sigamos manteniendo la internet, no sé, cosas cotidianas, como vos decís, cosas de todos los días, que yo abro a mi computadora y pueda ver mi sistema de turno, para eso tengo que pagarlo. Y bueno, todo eso repercute y mucho, porque vemos que hacemos el esfuerzo, vamos remando, y después nos encontramos a fin de mes con que el sistema, tenemos que cobrar una determinada cantidad de dinero y tenemos 1,5 millones, 2 menos. Entonces, todo eso no hay manera que no repercuta, pero bueno, la seguimos peleando por la historia, por nuestros pacientes, por nuestros empleados, por los médicos que seguimos trabajando en la clínica, en fin, toda una serie de cosas que hacen que saquemos fuerza y que sigamos y vamos a seguir hasta donde podamos y le vamos a dar toda la atención que la gente necesita. El asunto es ¿hasta cuándo? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Hasta cuándo? Doctor Nassif, usted sabe que los medios de comunicación somos un poco receptores de lo que pasa entre la clínica y la ciudadanía. Y a lo largo del mes de mayo fueron grandes las críticas y los comentarios y los reclamos que ha sufrido la clínica. Usted lo han vivido en forma personal, pero también a través de los medios la gente nos hace llegar a un montón de situaciones, incluso personal de la clínica, que indica que ni siquiera tienen los insumos básicos imprescindibles para poder atender a la gente que está internada. A veces sucedió que algunos insumos son faltantes. Están faltantes y no se pueden conseguir, no es que no los queremos conseguir, simplemente no se pueden conseguir. Muchos insumos nos vamos prestando entre las instituciones. Entonces tenemos una muy buena relación con el Sanatorio Coopser, con el hospital y con SADIP, en donde entre las 4 instituciones, porque a todos nos faltó insumo, nos fuimos prestando insumos y de alguna manera lo fuimos resolviendo. A veces sucedió que no se pudo resolver. Y bueno, puede haber pasado que haya faltado algún insumo, pero no fue que no quisimos hacerlo, simplemente no lo pudimos conseguir. ¿Hubo un fin de semana que puede ser que haya faltado oxígeno? ¿O que no haya sido la cantidad necesaria? No, eso nunca pasó. ¿Tuvieron que dosificarlo? No, jamás. No, eso nunca pasó. Información... Eso nunca pasó, es una información que no es verdad, digamos. La clínica... Perdón. No, pues yo estuve presente en eso también. No fue así. El oxígeno estaba, simplemente había una falla. Vino el personal de 10 minutos, habrá tardado el personal de maestranza y solucionó ese, pero oxígeno había. No, eso no es cierto. Lo que pasa, yo lo entiendo, la gente que somos nosotros. ¿A usted le llegó la misma información? Digo, No me llegó, yo estaba. Yo estaba, y no es que faltó oxígeno, simplemente había que manejar cambiar de un tubo a otro y vino el personal de maestranza y lo hizo. Pero no es que nos faltó oxígeno. De cualquier manera, la demanda de oxígeno es muy alta. Digo nuevamente, la gente entre la cual me incluyo, porque yo también he tenido familiares enfermos o yo he estado enfermo, y uno se angustia, y la angustia a alguien hay que trasladársela. Pero no, de ninguna manera estamos desatendiéndola. Si no, no estaríamos en esta conferencia. Doctor Nassif, quiero preguntarle, porque recién usted dijo, ¿hasta cuándo? No sé si usted está en condiciones de responderlo, porque se lo acaba de preguntar usted mismo aquí de manera retórica, pero le pregunto, ¿existe la posibilidad, el horizonte, es un riesgo
que la clínica cierre? Si es una situación que puede suceder, sí puede suceder. Puede suceder si no encontramos la forma de mejorar nuestro ingreso, ya sea con una revalorización de la cápita de PAMI o a través de una empresa que no seamos nosotros que quiera hacerse cargo, que quiera y pueda hacerse cargo. Nosotros sabemos que sería terrible para la salud de San Pedro que la clínica cierre. Claro. ¿Por qué? Porque el hospital nos está necesitando a nosotros, tanto en la sala de internación general como en la terapia intensiva, internar sus pacientes. Entonces, si la clínica San Pedro llegara a cerrar, va a haber los pacientes del hospital que no van a tener lugar en el hospital y los 7.000 afiliados de PAMI que no sé qué es lo que puede responder el PAMI, a dónde los va a atender. Entonces, nosotros no queremos cerrar, obviamente, no queremos cerrar. Por la historia, por nuestros empleados, por los 7.000 afiliados de PAMI, por nuestra fuente laboral, pero si nosotros en los próximos meses, no estoy hablando del año que viene, en los próximos meses no podemos recapitular el dinero que nos ingresa básicamente a través de la cápita de PAMI, o no aparece, o la empresa que está estudiando la posibilidad de quedarse con la clínica no sucede, vamos a estar en serios problemas y con riesgo de cierre. Digamos que estamos en una situación similar a la que atravesó la clínica Belgrano, la clínica Pellegrini y la clínica San Martín. Sí, no sé si igual. No sé si exactamente igual, ¿sabes por qué? Porque las circunstancias son diferentes. Nosotros estamos ante una pandemia. Entonces, con una capacidad limitada del sistema de salud público. Entonces, la situación es distinta. No es lo mismo que hace 20 años atrás, en donde había en San Pedro 4 clínicas y un hospital. Claro. Entonces, y no había pandemia, con menor cantidad de población, con mayor cantidad de población con cobertura social. Entonces, la situación actual no es igual que la situación de hace 20 años atrás. Fíjate vos qué pasó con las clínicas, fueron cerrando y quedaron en San Pedro solamente 2, la clínica San Martín y nosotros, y el hospital. Y se sostuvo hasta que la clínica San Martín tuvo lo que le pasó, lo que todos ya sabemos, y ahora venimos nosotros con el mismo sistema. Entonces, evidentemente, algo sucedió, digamos, que hizo que esto pasara. Pero te vuelvo a repetir, las circunstancias son diferentes. Esa tensión económica, no es comparable. claro, esa tensión económica que venían arrastrando, digamos, frente a la situación de pandemia, se hace insostenible. Se agravó totalmente. Nosotros veníamos llevándola, flotándola con el ingreso extra de PAMI, podíamos financiar al PAMI. Muchas veces dijimos, bueno, basta con el PAMI, pero sabemos que dejamos a 7.000 afiliados fuera del sistema y no sabíamos si no íbamos a poder sostener sin el PAMI. Te estoy hablando hace 3 años atrás. Claro. Entonces, bueno, lo sostuvimos hasta que llegó la pandemia. El costo que tuvimos que asumir con la pandemia superó enormemente al costo que veníamos teniendo y hace que hoy estemos en esta situación. Doctor Nassif, esta agonía financiera como la que usted la está planteando, ¿cuánto tiempo tiene de vida? ¿Para adelante? Sí. No lo sé. ¿Cuánto tiempo? Usted dijo No unos lo sé. meses. Nosotros mandamos una carta de documento al PAMI, una carta de documento explicándole la situación. Es decir, reconocemos que la capital, es decir, y hablamos con las autoridades locales que, como dijo el doctor Nassif, nos atendieron muy bien, son, digamos, lo que trasladan las inquietudes o los problemas a la empresa, a la UGL que se llama, que está en Chivilcoy, y Chivilcoy, por supuesto, sube a otro nivel. Hasta ahora no tenemos respuesta, pero nos han recibido muy bien, y nosotros lo que les explicamos es que el PAMI nos paga. No nos paga en tiempo, porque no nos paga del 1 al 10 como corresponde. Los empleados eso lo saben y bueno, esperan y realmente se han portado siempre muy bien. Pero ¿qué sucede? Hay el déficit de atención de los pacientes, mejor dicho, déficit financiero que creó la atención de los pacientes de PAMI. Eso es una deuda que PAMI tiene con nosotros. Si PAMI me dice mañana, yo te voy a pagar 10 millones de pesos, que los tengo acá, 9 millones y pico, y vamos a ver qué pasa, no hay ningún problema. O si PAMI dice, bueno, yo con 4 millones me arreglo, quédense tranquilos, que nosotros nos hacemos cargo de la clínica.
¿No le parece? Doctor Valeria, ¿de cuánto es el desfasaje financiero económico que hoy tiene la clínica? ¿Cuánto es lo que ustedes hoy están? ¿Cuál es el rojo? El rojo, bueno, el rojo total, yo tengo el rojo de PAMI. Entre septiembre y enero y febrero, porque te aclaro que PAMI no te paga al mes, te paga 2 meses después. 3 meses después. 90 días después. Acá está el déficit. El déficit es entre septiembre y febrero, 9.042.000. Eso es lo que gastamos nosotros para atender pacientes de PAMI de COVID. Cuando hablaba el doctor del el módulo COVID, es que PAMI y todas las otras cosas sociales tienen un módulo aparte para el paciente de PAMI. Primero, tenés que demostrar que el paciente tiene COVID. O sea que puede estar internado 3 días y no está, ahora es más rápido el test, ¿no es cierto? Y no está cubierto ese paciente por el módulo COVID. Y el módulo COVID de PAMI es 100.000 pesos. 100.000, ¿no? No sé exactamente. Alrededor de 100.000 pesos. Un paciente en terapia, si vos sacás la cuenta, 4 días son 125.000 pesos. O sea que son cifras ridículas para atención de pacientes que están en una situación crítica. Si usted tiene un paciente 3 días de PAMI y no tiene COVID, no le pagan por el módulo. No lo pagan. Ni PAMI, ni IOMA, ni ninguna obra social. No. O sea, le pagan la prestación. Le pagan la prestación, pero a lo mejor ese paciente tiene que estar con oxígeno, o sea, quizá tenga otra patología, porque no se olviden que en el país se mueren 100.000 personas por año de problemas cardiovasculares y 30.000 personas por año de cáncer. O sea que nosotros no atendemos nada más que pacientes de PAMI. El paciente de COVID. El paciente de COVID ha superado, digamos, y inclusive se ha dejado, hay gente que ha dejado de atenderse, salen en todos lados, de atender problemas realmente serios por el problema porque no hay lugar y muchas veces uno tiene temor de operarse de tal o cual cosa o de hacer un estudio porque puede tener contagiarse de COVID. Eso pasa en todos lados. ¿Y en esta etapa se sostienen esos porcentajes de fallecimientos de personas de otras patologías como en años anteriores? Esto es, te estoy diciendo yo, no sé si, no tengo la estadística de San Pedro, pero son estadísticas del país. No creo que haya bajado. Lo que sí creo que se han atendido menos. Y pero no creo, son estadísticas. ¿Es una cuestión de temor que la gente no asiste a la consulta? Sí. La gente no asiste a la consulta, entonces también salió en todos los medios y asiste a la consulta, pero con ciertos temores. Y si vos ponete a pensar, si vos te tenés que operar, por ejemplo, de una patología que puede esperar, va a esperar. Eso que hace que la clínica, o cualquier clínica, ya te decía lo del Favaloro, el Favaloro con prestaciones especializadas tuvo un 54% menos. Entonces, esos son menos ingresos a la clínica o sanatorio, que repercute en las finanzas, en la parte financiera general. Pero nosotros la realidad es que lo que nos está ahora preocupando es que PAMI no reconozca la deuda que tiene con nosotros. No la deuda que tiene mensualmente paga a través de su cápita, sino que esta deuda. Eso lo saben ellos, porque ellos tienen las estadísticas. Mensualmente nosotros le enviamos esto que tengo yo acá, se lo enviamos al PAMI permanentemente. Lo sabe también FECLIDO, que es la Federación de Clínicas y todo. Entiendo que esta situación de falta de actualización de los montos no solo afecta a la Clínica San Pedro, sino que debe afectar a todos aquellos que tienen cápita de PAMI. Claro, lo que decíamos recién, 8 o 10 clínicas, eso es real, han cerrado en el conurbano. Algunos por otros motivos, una que trascendió, pero era un motivo personal, digamos, del directorio, pero si no, la mayoría ha cerrado porque han visto que no pueden sostener este tipo de gastos. Bueno, ¿algo más para agregar? Mirá, queremos simplemente decir que estamos haciendo todo lo que creemos tenemos que hacer.
para que esto se resuelva, para que la clínica siga funcionando, para que los 70 empleados sigan teniendo su fuente laboral y los afiliados de PAMI se puedan seguir atendiendo, para que San Pedro no tenga un problema más serio de salud que el que tiene si la clínica llegara a cerrar. Ese es nuestro objetivo. Vamos a tratar de cumplirlo de la mejor manera posible, de la forma más rápida posible. Hacemos el esfuerzo, lo que pasa es que la decisión no depende de nosotros, depende de terceras personas. Entonces, bueno, esperamos llegar a buen puerto y que esto termine bien. Gracias.